hubo una experiencia sobrenatural. ¿Alguien que quiera participar? Evidencias. ¿Qué pasó cuando estaban en Pentecostés? ¿Qué es lo cuando descendió el Espíritu Santo? ¿Ya? Gloria a Dios, estamos esperando. Sí, hermano Sergio, por acá. Ya, dele nomás, tírese a la piscina nomás. Hablar en lenguas, Ya, esa era una. ¿Cuál otra? en milagros, Ya, también. ¿Qué más? Testificar de Cristo. Testificar de Cristo. Ellos testificaban, profetizaban. Esas son evidencias y está llena la Biblia, ¿cierto? En Corintios, en Hechos, en Mateo, digamos, está relatado cómo descendía el Espíritu Santo en las personas y empezaban una nueva etapa, digámoslo así, que se manifestaba el poder de Dios en ellos y estaban, ¿cierto? Evidenciaba que ellos era un primer paso, el bautismo, la llenura. Ahora, el objetivo final era hablar en lenguas, profetizar. ¿Cuál era el objetivo que tenían ellos, según hemos aprendido hasta ahora? El objetivo que busca la llenura del Espíritu Santo. El objetivo principal, o uno de los objetivos principales. Tomen los apuntes que han ido anotando ustedes ahí. Levanten la mano y participen, por favor. Si alguien se equivoca y no está, no pasa nada. No es que, ¿cierto? Va a venir el Señor y se lo va a llevar. No pasa nada, no pasa nada. Estamos aquí para aprender, para edificarnos, como dice la palabra, los unos a los otros. ¿Ya? Si yo me equivoco, tampoco pasa nada. Sino ¿aló? que usted, con amor me corrige y seguimos siendo hermanos. Bueno, pastor, el objetivo principal es ganar almas para el reino, para Cristo. Testificar Testificar de Cristo que Testificar de Cristo, correcto, hablarle al mundo de la palabra del Señor, decirle al mundo y hablar del Evangelio completo, con arrepentimiento y todo. No solamente hablar de que Dios es el viejito pascuero que regala de todo y no pide arrepentimiento, no, no, no. El Evangelio es completo, lleva fe y arrepentimiento. Y el testigo está dispuesto también a dar su vida por el Evangelio. Dijimos como uno de los objetivos de la llenura, el del bautismo del Espíritu Santo, dimos una declaración que decía: la llenura del Espíritu Santo es el estado en el que el creyente permite que el Espíritu Santo domine completamente su vida, pensamientos y acciones, utilizándolo como Dios desea. No es un acto único, sino una experiencia continua. O sea, por eso habla de llenura, porque se puede llenar muchas veces, que requiere sumisión, obediencia a los mandatos de Dios y confesión del pecado para mantenerse en comunión con Él y ser transformado por su poder. O sea, antes de transformar a otros, ¿qué nos pide el Señor? O quiere el Señor que nos transformemos nosotros. Que seamos, perdón, un testimonio vivo de que el poder de Dios es real. ¿Sí se puede entender aquello? Bien. ¿Alguien preguntó? ¿Aló? Alguien preguntó también el otro día la diferencia entre bautismo y llenura. La verdad que dijimos que no habían tantas diferencias, sino que el bautismo es una primera experiencia, dado que bautismo significa sumersión. Dios nos sumerge y esa es la primera experiencia. Y llenura y es una sola vez, pero la llenura puede ser muchas veces y es continua. Continuamente nosotros nos vamos llenando. Dijimos que no hay una medida exacta
está para decir yo soy lleno del Espíritu Santo. ¿Ya? Y hoy día vamos a ver un poquitito de eso, respecto a un versículo que yo les voy a decir que lean, ¿ya? También alguien preguntó la diferencia de ser sellado y ser lleno del Espíritu Santo. Bueno, el sellado es cuando alguien cree para salvación, el Espíritu Santo lo sella y eso dice la Biblia, que son las arras del Espíritu. Las arras es una palabrita bien cortita, pero a veces difícil de entender. Las arras, para que entiendan, hermano, al que no sabe, por supuesto, los que saben van a corroborar lo que voy a decir. Las arras del Espíritu es cuando usted compra una casa, ¿cierto? Estoy dando un ejemplo. Cuando usted compra una casa y da un pie, lo compra a crédito, ¿ya? Y da un pie. Entonces la casa costaba 50 millones y usted da 5 millones, ¿cierto? Pero quedó debiendo 45. Las arras del Espíritu es como la primera cuota que Dios nos está dando respecto a todo lo que tiene para nosotros. Nos dio salvación, perdón, vida eterna y todo esto a través del Espíritu Santo, ¿ya? Entonces las arras del Espíritu, o sea, lo que nosotros alcanzamos a conocer del Espíritu Santo es una primera cuota. Recuerden que todo está prometido y está dicho y está hecho para la vida eterna. Allá conoceremos, ¿cierto?, cómo fuimos conocidos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todo lo que conozcamos hoy día son las arras del Espíritu. Y las arras del Espíritu, cuando una persona es salva, es la primera cuota. Entonces, ¿hay más? Claro que hay más. ¿Para quién? Para los que buscan, para los que anhelan, para los que piden, para los que quieren más, para los que quieren conocer más a Dios, para los que quieren cambiar más. Recuerde que el Señor les dijo, quédense orando aquí, ¿cierto? Porque van a recibir esto. Bueno, lo mismo nos dice a nosotros. Busquen, busquen, busquen y se les va a dar. ¿Alguna pregunta? ¿Se entendió esa parte, hermano? Esa era la diferencia entre sellado y lleno del Espíritu Santo. Lo último que vimos la semana pasada fue que seremos testigos. Dijimos que la palabra testigo significaba mártir. Y mártir, ¿cierto?, es uno que está dispuesto a dar su vida por la predicación del Evangelio. Y dimos los ejemplos de aquellos primeros cristianos que iban a la arena, algunos los colgaban, algunos los metían en aceite caliente, y etcétera. ¿Para qué vamos a recordar eso? Pero fueron, digamos, morían como Esteban, que está en la palabra, estuvo dispuesto a dar su vida por el Evangelio. Policarpo y otros también que usted ya conoce. Y no renunciaban a la fe, sino que daban sus vidas. Ahora, ¿quién le da esa capacidad, ese poder para que ellos testificaran y estuvieran dispuestos a dar su vida por el Evangelio? ¿Quién les daba ese poder? Pregunta. Todos pueden participar, no voy a contestar todo el hermano Sergio Navarrete, porque hay 40, como El 50. Espíritu Santo, pastor, es lo Espíritu que da poder. Correcto, y nos da poder a nosotros también para testificar y no avergonzarnos del Evangelio. Entonces, ¿hay más para nosotros? Claro que sí, hay más. Y es eso lo que yo quería que alguien buscara, lo que quiero compartir hoy día, ¿cierto? Con usted y con los pastores que está mi pastor ahí, Garcés, parece que ya se conectó, Dios le bendiga, mi pastor Edmundo Garcés. Y si alguien me puede ayudar a leer en el capítulo 11, versículo 1 y 2 del libro de Isaías. ¿Quién lo puede tener ahí? Esto es con el gentil auspicio de nuestro pastor Edmundo Garcés. Él nos ministró la otra vez esta palabra y que en el fondo la gente piensa que ser lleno del Espíritu Santo. ¿Se acuerda que alguien comentó que hay gente que piensa, y en esto yo quiero recalcarlo una y otra vez, nadie de ninguno de nosotros los pastores está en desacuerdo que la gente pueda manifestar
manifestar, o el Espíritu Santo se puede manifestar a través de ellos. Nadie está en desacuerdo de eso. Hay que hablar en lenguas, hay que hablar en lenguas. Hay que sanar a los enfermos, hay que tener dones, hay que tener capacidades. Todo eso es hermoso. Hay que buscar la presencia del Señor también. Pero dijimos que no necesariamente eso era una evidencia de la llenura del Espíritu Santo. ¿Cierto? No sé quién lo tiene ahí en Isaías 11, 1 y 2. Amén. Hermana, Ya, léalo nomás. saldrá una vara Saldrá del una vara del tronco. tronco de Isaí. Hermana Marcela, léalo nomás. Hermanita, dele nomás si no hay problema. Yo escucho. Al cachipón, al cachipón. Hermana Marcela, dele nomás. Si no hay problema, dele. Hermana Ivonne, no, dele nomás si no hay problema. Saldrá una vara No, del tronco de problema, hermana Isaí y Marcela. un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de Ahí, inteligencia. váyase lentito, mi hermana. Esta vara obviamente habla de Cristo, ¿cierto? Sí. Esta vara que retoñará. Que acuérdese que estaba 400 años o más, 600 años que estuvo esta vara prácticamente, nadie daba un peso por la descendencia de David. Aquí se está refiriendo a Isaías, el papá de David, ¿ya? Entonces de ahí nace un retoño, y ese retoño es la descendencia, obviamente, y de ahí aparece Cristo, el gran Cristo. Y mire, hay 7 características, 7 espíritus que movían a Cristo. Todos sabemos que Cristo era lleno del Espíritu Santo, ¿quién podría dudarlo? Pero, ¿cómo saber si yo estoy lleno del Espíritu Santo? Mire, otras características, porque a veces nos quedamos en Corintios pegados, no, que tenemos que tener esto, o en Gálatas, tenemos que tener amor, tenemos que tener paz, gozo, etcétera. También, todos esos son frutos personales. Pero mire, de lo que era capacitado Cristo, ahí lo va a leer mi hermana Ivonne. Ponga atención, por favor. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, 1. El Espíritu Santo espíritu de estaba sobre sabiduría, él, el Espíritu de Jehová. Primero 1, estaba el Espíritu Santo en él, el Espíritu de Dios, o sea, era Dios mismo. 2, espíritu de sabiduría, tenía también sabiduría, ¿quién podría dudarlo? 3, y de inteligencia, inteligencia, o sea, una persona llena del Espíritu Santo, está llena de Dios, tiene sabiduría, tiene inteligencia. De ahí vamos a ir profundizando un poquitito en eso. 4, espíritu de consejo, espíritu de consejo, aconsejar para que las personas no caigan en los mismos errores que hemos cometido nosotros. y de 5, poder para cambiar yo, poder para predicar la palabra, poder para bendecir, poder. Yo puedo, todo lo puedo en Cristo Jesús. ¿Ya? 6, espíritu de conocimiento, espíritu de conocimiento. ¿Ya? Y y de temor de Jehová. temor de Jehová. Qué importante. Es decir, una persona llena del Espíritu Santo, ¿cierto? Tiene temor de Jehová. Y por eso nosotros decimos, hermanos, que una persona puede tener una evidencia sobrenatural, que está bien, pero eso a veces no manifiesta que esa persona está llena del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque hemos visto nosotros que en la iglesia a veces hay grandes manifestaciones, está bien, es hermoso, todos la buscamos, yo también, pero a veces no es lo mismo en el culto que cuando llegamos a la casa, o nuestro comportamiento en el trabajo, o nuestro comportamiento con nuestros vecinos. Ahí, ¿cierto? El temor de Dios como que se desvanece un poquitito. La sabiduría se desvanece. Entonces, aquí en esta palabra nos damos cuenta que una persona llena del Espíritu Santo tiene
más características de las que nosotros a veces leemos frecuentemente en las Escrituras. ¿Sí? Pastor Garcés, usted tiene la palabra ahora. ¿Qué le parece esta palabra, Pastor Amado Garcés? Hola, Dios les bendiga. Maravilloso lo que dice Isaías ahí, porque muestra el vástago de alguien que vendría en el futuro, lleno del Espíritu de Dios, lleno del Espíritu Santo, lleno de todo lo que es necesario para la obra del Señor. Estos 7 espíritus aparecen ahí en Apocalipsis, en el capítulo 7, si no me equivoco, donde aparece los 7, el que tiene los 7 espíritus, dice, aluciendo, ¿no es cierto?, a todas estas cualidades que tiene el Señor para llenar todo lo que se necesita para tener una comunión, para tener una relación íntima con el Señor. Hablando de todas estas experiencias, quiero compartir con ustedes una de las experiencias que yo tuve, porque una vez yo fui lleno del Espíritu Santo. Una vez. ¿Y por qué, dirá usted, por qué ahora el pastor Garcés no está lleno del Espíritu Santo? Bueno, porque son etapas, son tiempos. El apóstol Pedro fue lleno del Espíritu Santo y hubo un tiempo que no fue lleno del Espíritu Santo. El apóstol Pablo también era un hombre entregado a Dios, lleno del Espíritu Santo, pero también pasó épocas de desánimo y también ya no estaba lleno del Espíritu Santo. Y una de las experiencias que yo tuve, primeramente el Señor me usó en lenguas, luego me usó en poder, en sanidades, en prodigios, en milagros. Conocí personas que no eran cristianas, conocí personas que no eran ni siquiera cristianas. Yo diría una persona que cuando yo le hablé de Dios, me dijo, el único Dios que yo tengo, me dice, es la Fuerza Aérea. ¿Pero por qué la Fuerza Aérea? Porque la Fuerza Aérea me dio todo lo que tengo, me dice. Sin embargo, el Espíritu Santo, mire, el Espíritu Santo me dice, yo voy a hacer un milagro. A una persona que no creía en Dios. Entonces, ¿qué lección me entregó Dios en ese momento? Que Él es soberano, que Él quiere darse a demostrar a personas que ni siquiera lo conocen. Entonces, yo con ese ímpetus que tenía en mi corazón, que Dios me había dicho que Él iba a hacer un milagro, y veo a la señora con un paño blanco en una pierna, y le dije, señora María, ¿qué tiene en su pierna? Me dice, ¿es valiente usted? Sí, le dije yo. Y se saca el paño y tenía la pierna podrida, se le veían los tendones, el hueso, todo esto de la rodilla hacia abajo, todo podrido, una gangrena terrible. Y me dice, el próximo lunes me interno en el hospital de la FAS, que me van a cortar la pierna al lado de arriba de la rodilla. Precisamente le dije yo, quiero hablarle de Dios. Y le prediqué 15 minutos, le hablé de Cristo. 15 minutos, exactamente 15 minutos, le hablé de Cristo. Le pregunto de nuevo, señora María, ¿usted confía en que el Señor la puede sanar? Me dijo,
disculpe, joven, me dijo por lo que le dije, pero sí creo, me dijo. Ya, ahora voy a orar por usted. Oré al Señor. Oré y reprendí el cáncer que había en su pierna. Y yo pretendía ver el milagro, pretendía ver que el Señor hiciera el milagro al instante. Y yo terminé de orar y después hice el negocio que tenía que hacer con ella. Yo tenía que pintarle la casa. Y terminé y yo me fui del condominio de puros señores de ahí de la Fuerza Aérea. Y volví la semana siguiente. Me demoré una semana y volví de nuevo al condominio y yo vengo saliendo de una ferretería que está en la esquina y sentí un llamado y me gritan, Don Edmundo, Don Edmundo. Y era la señora María y venía corriendo a la siga mía y me dice, mire, el doctor no me cortó la pierna, me dice, porque dijo que yo estaba sanando. Y yo me puse a llorar al lado fuera de la ferretería y le di la gloria a Dios porque yo vi el milagro que hizo el Señor. A una persona que no creía en Dios, una persona que no tenía nada que ver, pero Dios en su soberanía. Por eso que Dios es sorpresivo en esto de la llenura del Espíritu Santo. Mire, nosotros hemos aprendido en estas clases de que hay tres clases de Espíritu Santo. El sello del Espíritu Santo, el recibir del Espíritu Santo y la llenura del Espíritu Santo. Jesús sopló en los apóstoles y dijo, reciban. Hizo esto en los discípulos. Y dijo él, reciban el Espíritu Santo. Después dijo, no se vayan de Jerusalén. No se vayan de Jerusalén, porque recibiréis el Espíritu Santo. Y ellos fueron llenos del Espíritu Santo. Sin embargo, cuando Pedro fue a la casa de Cornelio, no habían sido bautizados todavía. No, Pedro dice, apenas yo abrí la boca y descendió el Espíritu Santo sobre ellos. Hablaron en lenguas y después fueron bautizados. Entonces, podemos encontrar variedades de llenura, de bautismo y de recibir el Espíritu Santo. Entonces, cuando nosotros estamos en una de estas situaciones, ¿ya? Estamos en una de estas situaciones en que Dios te usa para orar por una persona y fue sanada y fue restaurada. Esa es una particularidad, es una de las demostraciones de que ya hay un indicio de una llenura del Espíritu Santo. El hablar en lengua es un indicio de que estás lleno del Espíritu Santo. Los milagros o el uso mismo de que el Señor te use para hablar. Ahí hay una palabra que se llama retórica. Y Dios te usa. Pero si yo no sabía hablar, el apóstol Pedro no tenía, nunca había hecho un discurso en su vida, pero el Espíritu Santo lo puso en pies y le habló a la multitud. Entonces, puso Dios en el apóstol Pedro y te puede usar a ti también, como me ha usado a mí y a muchos pastores, esto que nosotros llamamos retórica, la palabra. Y el Señor te hace hablar y recuerdo la primera vez que yo prediqué, después no supe, yo sabía lo que había hablado, pero decía yo, pero ¿cómo hablé todo esto? ¿Cómo el Señor me usó en esto?
si yo soy tímido, yo aún todavía, ya yo soy tímido para hablar, pero cuando me pasan un micrófono se me va la timidez y entra lo que se llama el Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo, y uno empieza a hablar, porque dice, ¿qué dice la Escritura? Dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, cuando hay abundancia de palabra, por eso es que el estudiar la Biblia es uno de los, es una de las, ¿cómo se llama? Una de las cosas importantes que el Espíritu Santo, que la llenura del Espíritu Santo te hace practicar la lectura, la lectura. Entonces, cuando hay gente que dice que me da sueño la Biblia, me da sueño la palabra, leer la Biblia me da sueño, debe preocuparse porque no hay ningún indicio de ni siquiera de un soplo del Espíritu Santo. Entonces, la llenura del Espíritu Santo tiene todas estas indicaciones que yo acabo de decir, pero también, como decía el pastor Basulto, el hablar en lengua no significa que yo estoy lleno del Espíritu Santo, porque el Espíritu de Dios está y te puede usar. Te puede usar en cualquier momento. El Espíritu Santo a lo mejor te puede usar solamente para una profecía y te deja. El Espíritu Santo te puede usar solamente para algo específico y te deja. ¿Ya? Entonces, generalmente los pastores debiéramos siempre estar llenos de la gracia y del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque generalmente son los pastores los que enseñan, los que usan las escrituras, y para enseñar hay que saber usar bien las escrituras, no tirar un texto así que más o menos que coincide, porque hay muchos textos que coinciden, pero el contexto es distinto. Entonces hay que tener ese conocimiento, espíritu de conocimiento, espíritu de sabiduría, con esto termino, espíritu de Jehová, espíritu de temor. Todos los que leyó mi hermana en Isaías son los indicios de lo que la llenura del Espíritu Santo puede alcanzar. ¿Lo puede tener todo? No. No están todas esas cualidades en nosotros. Puede que hayan algunas, 2, 3, 4. Y eso, lo que leía el pastor Basulto en Ezequiel, cuando hablaba, ¿no es cierto?, de que el agua llegaba hasta los tobillos, que el agua llegaba hasta las rodillas, y me hizo avanzar, y el agua ya me llegaba, ¿no es cierto?, a la cintura, después a los lomos. Se fija que es gradual, y de a poco va uno avanzando y va llenándose, hasta que cuando los hombres alcanzan esta medida, cuando ya el agua no es posible caminar sino nadar, es decir, dejarme llevar por esta llenura, por esta máxima expresión de la unidad del hombre con Dios. Esta es la máxima expresión de la unidad del hombre con Dios. Como dice el apóstol Pablo, ya no vivo yo, sino que Cristo es el que vive en mí. Bendito es el Señor. Dios les bendiga. Bendición. Gracias, amado pastor Edmundo Garcés. Gracias también por la experiencia que nos comparte para poder tener, de alguna manera, que cada uno pueda tener libertad
para dejarse bendecir por el Espíritu Santo y buscar y no tener miedo, porque también podemos caer en el otro extremo de que ya no quiero que el Espíritu Santo me toque o me tome, o tengo miedo de cometer algún error. Por eso es cierto que esto es gradual. Vamos conociendo al Señor y vamos sumergiéndonos, y no tengamos miedo de zambullirnos en la dirección del Espíritu Santo, porque Él nos guiará y Él nos enseñará a orar, Él nos enseñará todas las cosas. ¿Alguna pregunta, mis amados hermanos, antes de dar la oportunidad a nuestro pastor Froilán, que se conectó también ahí? ¿Alguien que tenga algún comentario, alguna pregunta que se pueda responder? Si no la sabemos responder, naturalmente nos preparamos y la respondemos. ¿Alguna preguntita? ¿Nadie? Pastor, a mí Marcela, hermano Marcelo Olivares de Iglesia Central. Usted se refería a que la llenura del Espíritu Santo nos usa de una manera y después se va. Eso no me queda muy claro. Yo humildemente quisiera que se quedara, no que se fuera. No sé, no me quedó muy claro eso. ¿Yo dije eso? O no sé, pero surgió en el conversatorio, surgió. Entonces Yo- eso no me Ya. quedó muy claro. El pastor Garcés estaba dando ese comentario. ¿Lo explico? Lo explico. Lo que pasa es que el Espíritu Santo está en nosotros. ¿Me entiende? El Espíritu Santo está en nosotros. Pero nosotros no somos llenos del Espíritu Santo. ¿Se fija? Entonces, cuando Dios te quiere usar para una profecía, te usa, te llena y te da lo que Dios quiere darte. Porque no puede darme Dios una profecía o usarme para hacer un milagro en mi condición. ¿Me entiende? En la condición que yo estoy. Sino Gracias, que Él pastor. Ya entendí. me lava, me limpia, me llena, me usa y me deja tal como soy. Amén. Amén. No sé si me expliqué. Amén, pastor. Gracias. Ya. ¿Alguna otra pregunta, mis amados hermanos, hermanas? Estamos con alumnos que no son muy preguntones, pero también existen, hermano, malas Yo tengo una experiencias. pregunta, pastor. Soy yo, ¿Ya? hermano. ¿Ya? Cuente. Yo soy preguntón. Ya, está bien, está bien, está bien, está bien. Si Después, puede, después le vamos a mandar la cuenta. a lo mejor la pregunta no es un poco absurda, pero igual me da vuelta. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, cómo sabemos si, por ejemplo, cuando hay grandes ministerios de pastores que Dios los usa en milagros, en sanidades y en muchas otras cosas, y llega mucha gente y se hacen tremendos ministerios o muchas iglesias, y esos pastores siguen en lo mismo 1 año, 2 años, siguen haciendo lo mismo? ¿Cómo se puede explicar eso? Pero siguen haciendo ¿qué? Ahí no entendí la pregunta. Se le sigue, siguen habiendo milagros en esos lugares, porque el pastor El Mundo decía que él por un tiempo, Dios lo usó en milagros, ¿me entiende? Pero uno de repente ve esos videos, ve iglesias gigantes donde sopla algo y caen 5, caen 10 y viene gente y es sanada y todo ese tema. Entonces, ¿por qué eso se da ahí? Esa es la pregunta, y si es Dios que está ahí. Claro, si nosotros, gracias a mi hermano por la pregunta. Hay dos preguntas en una ahí, ¿ya? Hay dos preguntas en una. Una es,
no es una buena herramienta para discernir que alguien haga milagros o sane personas o tire gente para atrás. No es una buena herramienta para discernir si una persona es llena del Espíritu Santo cuando vemos manifestaciones carismáticas. No es una buena herramienta, ¿por qué? Porque hemos aprendido acá, y esto vamos a usar lo que es la herramienta del didaché que usó Jesús, que es la repetición. Y yo quiero repetir una y otra vez. Si una persona habla lengua, me indica que es llena del Espíritu Santo. Pregunta. Respuesta. No. No necesariamente. No necesariamente. Puede ser que una persona sea llena y puede que no. Entonces no es una herramienta para discernir cuando una persona tiene un don espiritual. Ya lo aprendimos cuando hablamos de los frutos, cuando hablamos de los dones. No es una buena herramienta, porque hay personas que sí son llenas y hay otras personas que no son llenas, ¿cierto? Y pueden tener dones igual, ¿ya? Entonces, segundo punto. ¿Qué entonces me da Dios a mí para yo discernir cuando una persona es llena del Espíritu Santo? Su testimonio, su caminar. Dice la Biblia que nosotros somos conocidos por los frutos. Un árbol bueno no puede dar frutos malos y un árbol malo no puede dar frutos buenos. Entonces, refiriéndose a los falsos maestros en ese contexto. Entonces, ¿cómo me conoce a mí Dios? ¿Ya? Y eso ha sido un error de la iglesia evangélica pentecostal, que a veces vemos nosotros una persona con una manifestación y discernimos que esa persona es llena. No es una buena herramienta, vuelvo a repetir. La herramienta es la palabra. La palabra nos indica que el testimonio de una persona, ¿cómo puede saber usted si esa persona que está haciendo un milagro está llena de sabiduría, está llena de inteligencia, llena de consejo, llena de paz? No sabe usted y yo no sabemos realmente si esa persona, porque no conocemos su vida. Ahora, la idea no es andar por la vida tampoco viendo quién es lleno y quién no es lleno, sino que todo esto nos sirve para discernir, para que en chileno, yo lo voy a decir, ahora los que estén mirando la cámara, para que en chileno no nos metan, en chileno, ¿ya? Para que nadie nos meta el dedo en la boca. Pero ahora lo importante es discernir en mí, porque esto se trata de mí. Cuando yo sé que estoy yo lleno del Espíritu Santo, eso es lo importante discernir. Porque aquí yo no estamos enseñando la palabra para que veamos, este sí es lleno, este no es. Tenemos que saberlo, sí, pero ese es un aspecto de la llenura, cuando discernimos de otros. Pero el aspecto más importante es discernir si yo me estoy llenando del Espíritu Santo, porque esto es algo de cada uno, de crecimiento, de plenitud. No sé si me doy a entender, hermano Sergio. Entonces, ¿por qué sigue? Yo no conozco el caso que usted me está dando. He conocido casos de grandes ministerios que hay gente que realmente es llena del Espíritu Santo, y de grandes ministerios también que hay gente que no es llena del Espíritu Santo y simulan y hacen el hazme reír muchas veces de la iglesia porque salen con unciones. Si usted ve en internet, hace clic, la unción del zapato, la unción de la corbata, la unción del chachazo, la unción de la manguera. Esas cosas en el fondo hacen que nosotros los pentecostales seamos el hazme reír de los demás que saben de la Biblia, porque Dios es un Dios de orden, es un Dios de testimonio, es un Dios serio. Esto no es como para jugarreta ni para hacer show. O sea, una persona llena del Espíritu Santo no va a usar aquello para que los demás lo vean.
frecuentemente las personas llenas del Espíritu Santo no son muy visibles, porque son personas de bajo perfil que en el fondo, como nosotros, cualquiera de nosotros puede ser lleno del Espíritu Santo y nosotros no salimos en la tele, y no tengo nada contra las personas que salen en la tele, pero hay gente que busca fama, como lo hablábamos también cuando hablamos de los dones del Espíritu, esta simonía, que hay gente que hace negocio con estas cosas. Entonces no es nuestro fin, el fin es que nosotros podamos crecer hasta la estatura de Cristo y ser llenos de Dios para testimonio, etcétera, etcétera, etcétera. No sé si me logro dar a Sí, entender, pastor, mi quedé hermano completamente Sergio. claro. Muchas gracias. Ya, Dios le bendiga. Mi pastor Freilán estaba por ahí, se conectó también, por favor, para que nos comente respecto a lo que estamos conversando de otros elementos que anuncian y que nos van a manifestar de que nosotros nos estamos llenando del Espíritu Bueno, Santo, pastor, pastor Freilán. muy de acuerdo con lo que se está mencionando. Como usted habló de Isaías 11, la verdad es que ahí aparecen unas cualidades extraordinarias del Espíritu Santo, como sabiduría, inteligencia. Y yo quiero, en base a esto mismo, citar un texto que sale en el libro de Santiago y dice así, en el capítulo 3, verso 13: ¿quién es sabio? ¿Quién es sabio? Es una pregunta. ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? ¿Hay alguno sabio y entendido? Entonces dice, muestre, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Entonces, el Espíritu Santo nos conduce a nosotros a una vida correcta delante de Dios, una vida que honra a Cristo. La llenura del Espíritu son niveles espirituales que nos van levantando, llenuras espirituales en que vamos teniendo otra posición espiritual. Cada vez nuestra conducta es mejor, es superior, hay mayor santidad en el Señor. Acuérdese que la Biblia dice y nos está invitando a perfeccionar la santidad. ¿En dónde estamos? En esto, en perfeccionar. Estamos perfeccionando la santidad día tras día. Entonces, nuestra vida es llevada a ser como Cristo. Cuando somos llenos del Espíritu Santo, nuestra vida tiene que ser como Cristo. Si nuestra vida no es como Cristo, entonces no estamos siendo llenos del Espíritu, no estamos demostrando con nuestra conducta esa llenura del Espíritu. Yo puedo hacer sanidad, está bien. Y yo he visto personas que sanan enfermos, que Dios los usa en profecía, pero son mentirosas. Yo se los digo así, derechamente. Conocí personas que fueron muy usadas en profecía y se cumplían esas profecías. No había nada que decir contra ellos, pero su conducta, amado, daba mucho que desear. Entonces, yo no, como mi pastor Basulto, y estoy muy de acuerdo con lo que él dice, pueden hacer sanidades, sí, pero ¿está llena del Espíritu? No. Si su conducta no me lo está diciendo, no están llenos del Espíritu, porque una persona llena del Espíritu tiene que ser como Cristo, porque a ver, si yo tengo el fruto del Espíritu en mi vida, soy lleno del Espíritu, porque el fruto del Espíritu y si todo eso está en mí, entonces soy más lleno. Mientras más fruto del Espíritu hay, más llenura del Espíritu hay en mí. Entonces, yo soy lleno del Espíritu cuando mi vida se conduce en la voluntad perfecta del Señor, en ese camino correcto. Hay llenura del Espíritu en mi vida. Entonces, ahí se manifiesta la sabiduría, la forma sabia de vivir en una conducta correcta, que nuestras obras sean mostradas en sabia mansedumbre, como dice el texto.
el apóstol Pablo, vemos ahí que él mismo menciona, yo antes mi conducta era pésima. Yo en otro tiempo en el judaísmo yo perseguía a los cristianos. En otro tiempo yo aventajaba a todo el judaísmo. Esto lo dice en Gálatas capítulo 1 en el verso 13 y 14. Está diciendo, yo aventajaba en mi nación, aventajaba todo el judaísmo. O sea, no había nadie que era superior a él. Entonces, pero su conducta no fue agradable a Cristo. Por eso es que el Señor lo cambia y transforma aquello que estaba malo en él, porque tenía algunas cosas de conocimiento errado. Dios transforma su vida porque tiene que hacerlo con la llenura del Espíritu, porque es el poder de Dios que cambia y transforma nuestras vidas, cambia nuestra mente, cambia nuestros pensamientos. Entonces, Pablo también dice que anteriormente su conducta era pésima. Ahora la conducta de Pablo después fue excelente. Ahora él logra decir, sean ejemplo de mí como yo soy. Yo sigo el ejemplo de Jesús, pero ustedes sigan mi ejemplo. O sea, un cambio rotundo, extraordinario, porque estaba lleno del Espíritu. Entonces, una persona llena del Espíritu tiene cambio de vida, es transformado de la cabeza a los pies. Y habla de Cristo y vive la vida de Cristo. Entonces, cada día la santidad se perfecciona en aquella persona porque ama a Cristo, quiere ser como Cristo, quiere vivir y hablar como Cristo. Entonces, esa persona para mí es llena del Espíritu Santo. Y como bien se dice, claro, hay tiempos, hay etapas en que uno vive esa llenura con más, es más efusivo. Hay momentos en que hay una gloria que se mueve potentemente en la persona y hay tiempos bajos también, sí, pero ahí donde a veces, muchas veces tiene parte nuestra humanidad porque dejamos de buscar al Señor, dejamos de ser más perseverantes en nuestra búsqueda y por eso es que necesitamos estar siempre a los pies de Cristo para que esa llenura no se vaya tan rápido como vino. Tenemos que mantenernos a los pies del Señor para que la llenura se mantenga en nuestro corazón, en nuestra vida. El Señor nos bendiga mucho. Yo deseo que la antorcha de la fe seamos llenos del Espíritu Santo. Yo amo al Espíritu Santo. Yo anhelo vivir, como alguien dijo por ahí, yo quiero disfrutar, antes de cerrar mi ojo, quiero disfrutar esa llenura plena del Espíritu Santo en mi vida. Esa llenura que se manifiesta con gran poder y gloria. Y a eso tenemos que apuntar, amados, que esto no sea solamente un escuchar, un comentar, sino que esto despierte hambre, despierte un apetito de búsqueda, de llenura, de querer ser lleno del Espíritu del Señor. Que el Señor les bendiga grandemente. Amén, pastor. Gracias, mi amado pastor Feilán. Sería bueno que hiciéramos cada uno de los que están escuchando. Como decía nuestro obispo, ¿me están escuchando? ¿Alguien puede dar un like? Un dedito para arriba si están escuchando. Amén. ¿Alguien puede dar un like? Un dedito para arriba ahí en la pantalla para saber si están escuchando, si están atentos. Ahí hay uno, ya. Ahí, ya. Bien, mire, sería bueno que dos cosas. Uno, que nos autoevaluáramos. Y segundo, que pudiéramos orar en esta dirección. Amén. Pudiéramos orar para que el Señor ponga el interés, porque una de las cosas que hace el bautismo del Espíritu Santo, esta primera experiencia, es capacitarnos para que anhelemos al Espíritu Santo en nuestra vida y para que cambiemos nuestra manera de vivir. Pero los que ya hemos sido bautizados, podemos hoy día autoevaluarnos. Por ejemplo, ¿cuánto oro? Amén. ¿Cuánto? Porque el Espíritu Santo me va a llevar a leer la Biblia. ¿Cuánto leo la Biblia versus cuánto veo TikTok? Si yo paso todo el día viendo TikTok, ¿usted cree que seamos llenos del Espíritu Santo? A lo mejor no estamos ni hasta los tobillos, a lo mejor estamos hasta la uña chiquitita. Pero si alguien no lo hace y está orando,
y está buscando, y está anhelando, es porque Gloria a está en Dios. este camino de que Amén. Dios lo está llenando. Otra cosa, autovalumno, el Espíritu Santo lo primero que nos va a llevar y nos va a revelar a Cristo. Nos va a Gloria a Dios. revelar, por ejemplo, la cruz. Vamos a amar la cruz, vamos a amar a Cristo, porque vamos a valorar lo que Él hizo en la cruz por nosotros, que perdonó nuestros pecados. Entonces, solo que Murió. veníamos caminando. ¿Aló? ¿Aló? Alguien tenía encendido, parece su... Micrófono. Una de las cosas que hace el Espíritu Santo, decía, repito, es revelarnos a Cristo, nos va a mostrar a Cristo, los pasos de Cristo, la plenitud de Cristo, cómo era su comportamiento, cómo era su vida, y nosotros seguir esos pasos. ¿Se fija? Entonces, nosotros mismos podemos hacer una autoevaluación. ¿Hasta dónde me llega el agua? ¿Hasta dónde estoy lleno del Espíritu Santo? Cada uno tenemos una medida. ¿Le llega el Espíritu Santo hasta los tobillos? Es porque recién se está iniciando en este camino, recién está profundizándose, ¿cierto?, en la lectura de la palabra, en la revelación de Cristo, le están interesando más las cosas de Dios, está amando las almas, etcétera, etcétera, etcétera. Se está llenando del fruto del Espíritu. Como primera etapa, como primera parte. ¿Le está llegando el agua hasta las rodillas? Es porque ya no ora 5 minutos, es porque ya está orando más, está llenándose más, está ayunando más, se siente con más necesidad de Dios en su vida, con más necesidad, porque a medida, hagamos el ejercicio de un vaso, hagamos cuenta que tenemos un vaso en la mano, ¿cierto? Y ese vaso está hasta un cuarto de agua, y le metemos otro vaso adentro de ese vaso. Este vaso va a empezar a subir de nivel el agua, hasta que va a rebalsar. Cuando yo me voy llenando del Espíritu Santo, Dios me llena, y lo que va a salir de mí para otros va a ser bendición, amor, perdón, etcétera, etcétera. Es decir, se va a manifestar, se va a exteriorizar Dios en mi vida. Y capaz que alguien me diga, oiga, qué amoroso usted, que habla con tanto amor. Ese es Dios que está operando en su vida a través de usted. ¿Se fija? Entonces, eso es irse llenando. Y cada vez más, está lleno hasta la cintura, bueno, va a participar mucho más, ya va a estar involucrado en todo, y hasta los lomos, o hasta nadar. El Señor a veces le dice, haz esto, y usted obedece, es porque ya él se está guiando por el Espíritu Santo. Haz esto otro, y usted obedece, es porque Dios lo está guiando. Si usted, ¿cierto? El Señor le dice, levántate a las 3 de la mañana, y usted dice, sí me levanto, es porque se está vaciando del Espíritu. Entonces, autoevaluémonos. Cada uno se puede autoevaluar cuán lleno está del Espíritu Santo, pero tampoco caigamos, hermanos amados, porque esto no es de Dios, caigamos que esto va a ser una competencia. O sea, esto es algo tan íntimo, una relación tan íntima entre nosotros y Dios, Dios y nosotros, que usted, si está lleno, nos va a andar diciendo, lo primero que va a hacer, nos va a andar diciendo, oiga, yo estoy lleno del Espíritu Santo, oiga, tengan cuidado conmigo. No, eso no va a estar en la persona. No va a estar. No va a ser necesario, porque el Espíritu Santo lo va a defender, y alguien que lo trate de avergonzar, o lo trate, Dios se va a encargar de defenderlo a usted o de defenderme a mí. ¿Por qué? Porque ya no va ese ataque contra mí, va a ir contra Dios mismo. Entonces, empecemos a autoevaluarnos. En el próximo capítulo, que ya estaríamos terminando con los hermanos, y nosotros vamos a empezar, les anuncio ahora que vamos a empezar esta misma ronda de conversaciones con los pastores. Entonces, seguramente la próxima, 1 o 2 clases más, vamos a hablar de esto,
y luego van a tener un descanso ustedes porque este mismo tema lo vamos a conversar con los pastores de la Antorcha de la Fe. Lo ideal sería que estuvieran los líderes también para que nosotros fomentemos esta llenura, porque a veces, si somos sinceros, no sé cuánto tiempo me quedan, me pasé ya en 2 minutos, pero si somos sinceros, a veces, hermano, somos muy humanos para las decisiones, muy, digamos, muy racionales y poco espirituales. Y tiene que, esta balanza que nosotros aprendemos a discernir por la palabra, tiene que ir equilibrándose. Porque si seguimos actuando solo en la razón y no espiritualmente, no vamos a ver crecimiento ni en nosotros, ni en nuestras iglesias, ni en nuestro entorno familiar, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y si usted quiere que la antorcha de la fe sea llena del Espíritu Santo, tiene que partir ¿por quién? Por el pastor Basulto. Tiene que partir por cada uno. ¿Ya? Entonces, oremos, pastores, en esta dirección. Amén. Mi pastor Froilán nos va a llevar en esta oración de pedirle al Señor que ponga el interés, que ponga el deseo, el anhelo de llenarnos, de no ser llenos de vino, como dice la Biblia, sino ser llenos del Espíritu Santo. No estar influenciados por lo del mundo, ni motivados por el mundo, sino que nuestra motivación sea las cosas y los negocios del Señor. Amén. Mi pastor, por favor, Froilán, Dios le bendiga. Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra, honramos, glorificamos tu santísimo nombre. Gloria. Te damos muchas gracias por estos tiempos lindos y preciosos que somos edificados a través de esta conversación tan especial. Pero también rogamos y pedimos perdón por nuestra vida cuando no lo hemos hecho bien, sabiendo Amén. muchas veces Amén. lo que debemos hacer y no lo hacemos. Amén. Más ayúdanos en esta hora para poder lograr poner en práctica estos conocimientos y ponernos a buscar cada vez más de ti para llenarnos más. Gracias por estas conversaciones que nos dan apetito, nos dan hambre, producen estas ganas, estos deseos en nuestra Amén. vida Amén. de poder ser Amén. llenos del Espíritu Santo y ser guiados, bendecidos, llenos de la gracia para hablar y predicar de tu palabra a otros que no tienen a Cristo. Concédenos tu gracia, tu ayuda generosa, para que de aquí a poco tiempo podamos comenzar a notar, a experimentar cambios extraordinarios en nuestras vidas. Amén. Buscar de ti cada día más y más, amado Señor, estar a tus pies en oración, estar en ayuno, apartar días, consagrar tiempo para ti, para la lectura bíblica, empaparnos cada vez más de ti, mi Señor, en lo que más anhelamos, lo que más deseamos. Concédenos tu gracia y tu ayuda para que no solo pocos, sino muchos de estos tus hijos podamos buscar más y llenarnos de tu presencia, Padre. Amén. Glorifícate grandemente. Concede, Dios mío, despierta esa hambre, esa sed, ese deseo de ser más lleno cada día. Te ruego, Dios, que estas conversaciones que hemos tenido puedan fortalecernos, animarnos, de tal forma que podamos llevar a la práctica muchas de estas palabras que hemos escuchado, Dios mío, de tal forma que podamos ser grandemente bendecidos. Gracias por estos tiempos lindos. Bendice a cada hermano que se ha conectado. Reciba tu generosa bendición y tu gracia repose sobre sus preciosas vidas con Amén. más deseo y con Amén. más hambre de ser llenos de tu Espíritu Santo. Te lo rogamos y pedimos, Padre, por amor a tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Sepan, hermanos, que les amamos mucho y estamos muy contentos de poder compartir la palabra con cada uno de ustedes. Gloria al Gracias, Señor. pastores. Bendiciones. Bendición.